Hola, buenas tardes. El presidente Milei ha dicho que 2025 es el año en el que el cepo definitivamente se elimina de la República Argentina. Y esto es una buena noticia, tanto para los productores como para los inversores, como para los ciudadanos de pie. ¿Cuál es la estrategia para llegar a ese punto? ¿Cuáles son los pasos necesarios para que la economía no explote en medio de la liberación cambiaria? En primer lugar, la estrategia que el gobierno va a implementar tiene que ver con la reducción del crawling peg. El crawling peg, como ustedes saben, es la devaluación del tipo de cambio oficial que mensualmente se viene realizando a un ritmo de un 2% mensual. Esto ha puesto ahora un piso a la inflación para el gobierno. Es decir, al devaluar el gobierno un 2% mensual el peso en relación al dólar, la inflación ha encontrado un piso que le cuesta mucho perforar. Por lo tanto, en la nueva fase, la fase 3 del programa económico de Milei, la reducción de la inflación tiene que venir acompañada de una baja de la tasa de evaluación mensual. Entonces, primer paso, baja de la tasa de evaluación mensual del tipo de cambio oficial del 2 al 1%. El segundo paso tiene que ver con el dólar blend. ¿Qué es el dólar blend? El dólar blend es la combinación de dólares que se le paga al exportador por cada dólar que vende. Es decir, qué cantidad de pesos se le da por cada dólar que vende. Y eso es una cuenta que se realiza tomando el 80% del valor del tipo de cambio oficial y un 20% al valor del contado con liquidación. Dado que la brecha cambiaria entre ambos tipos de cambio es hoy muy pequeña, se ha comprimido mucho el margen, estamos en condiciones de prácticamente eliminar el dólar blend. Porque el dólar blend lo que implica también es que el Banco Central deja de juntar dólares. Los dólares que van por el dólar blend, que es el 20% de las exportaciones, no llegan al Banco Central, es decir, no llegan a las reservas. Y como todos sabemos, el Banco Central está necesitado de acumular reservas. De hecho, estamos hoy en niveles muy cercanos a los 5.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Eso no significa que el Banco Central no tenga dólares líquidos para intervenir. Significa que una vez que uno descuenta los encajes de los depósitos en dólares, más algunos tipos de créditos que el banco tiene contabilizado en su balance, las reservas netas líquidas son de menos aproximadamente 5.000 millones de dólares. Esto tiene que ver con el tercer punto, que es el fortalecimiento de las reservas. Al eliminar el dólar blend, la cantidad de dólares que van a ingresar por exportaciones van a ir enteramente a fortalecer las reservas del Banco Central y por lo tanto va a haber a partir de eso un mayor equilibrio en las cuentas. ¿Cuáles son los desafíos del sistema cambiario actual? En primer lugar, el sistema cambiario actual y el sistema cambiario que viene desde hace muchos años en República Argentina tiene distorsiones significativas. ¿Qué significan distorsiones significativas? Significan que la relación entre los precios en pesos y los precios en dólares de la mercadería argentina y del mercado interno argentino no responden a una realidad de mercado, sino que responden a trabas y a inconvenientes y a distintas trampas que los distintos gobiernos que hemos tenido han venido implementando. ¿Sí? Es decir, que recuerden ustedes que llegamos a tener casi 20 tipos de cambio distintos en la República Argentina. Esto es algo totalmente inusual y algo totalmente perjudicial porque altera una de las funciones principales del sistema de precios de una economía, que es servir como un semáforo. ¿Sí? Un semáforo que nos indica cuáles son los sectores donde hay rentabilidad y se puede invertir, cuáles son los sectores donde hay que desinvertir, etc. Es decir, tiende a un mejor aprovechamiento de los recursos productivos. Y el segundo de los puntos tiene que ver con lo que ya mencionamos, es decir, el dólar blend. El dólar blend ha restado aproximadamente 6.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central. Al pasar ese 20% por el mercado del contado con liquidación, es un mercado privado, donde los fondos jamás llegan al Banco Central y por lo tanto hay unos 6.000 millones de dólares hasta ahora que no han ingresado a las arcas del Banco Central, aunque Argentina sí. El tercero de los puntos tiene que ver con el fortalecimiento de las reservas internacionales. Es decir, en el día de hoy el gobierno ha anunciado el acceso a un repo internacional, aparentemente por 5 bancos internacionales que nos van a prestar 1.000 millones de dólares. La cifra resulta bastante pequeña en relación al volumen de los problemas que tiene la economía argentina hoy, pero de todas maneras lo importante es la tasa. La tasa de interés al que nos prestarían esos 1.000 millones de dólares es el 8.8%. Es una tasa
muy positiva para Argentina. Recordemos que el riesgo país, que es la diferencia entre lo que paga un bono norteamericano de deuda, que se supone exento de riesgo, de un bono que paga Argentina, país que ha venido con una historia de default que todos conocemos y que por lo tanto ha tenido riesgos países de niveles altísimos. Bueno, desde que gobierna Milei y desde que se ha implementado la política de ajuste fiscal, el riesgo país ha venido cayendo. Y de hecho, prácticamente todos los pagos para el año 2025 de deuda están ya blindados, es decir, ese dinero ya está. Se toma este préstamo repo, que puede o no usarse y que brinda un margen mayor de seguridad, aunque es un monto pequeño, pero brinda un margen mayor de seguridad porque demuestra que Argentina vuelve a los mercados internacionales después del año 2018. Desde el año 2018 para acá, el Estado Nacional no había podido acceder a los mercados internacionales dado el alto nivel de riesgo país. El segundo de los puntos que es esencial es el nuevo acuerdo con el FMI. Está ya muy avanzado el nuevo acuerdo, está prácticamente terminado las conversaciones para el nuevo acuerdo y se necesita lo que yo denominaría un empujón político. ¿Quién va a dar el empujón político? Obviamente Donald Trump. ¿Cuándo? Después que asuma, el 20 de enero. Es decir, que Argentina podría estar en condiciones entre los meses de febrero y de marzo, teniendo en cuenta las vacaciones del personal burocrático del Fondo Monetario que demorarían un poquito este trámite, pero para el mes de marzo seguramente podría Argentina cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con fondos frescos. Y esto es lo importante. Es decir, Argentina recibiría dólares frescos para fortalecer las reservas. Y eso es esencial para poder hablar de la apertura del cepo. Argentina no puede abrir el cepo sin dólares frescos. ¿Por qué? Básicamente porque en el momento en que se abra el cepo va a haber un conjunto de empresas que tienen dividendos retenidos en la República Argentina que van a querer acceder al mercado, comprar los dólares y girar esos dividendos. Y Milei no puede, en un año electoral como este, poner en riesgo el valor del dólar porque eso impactaría directamente sobre las expectativas inflacionarias y por lo tanto perjudicaría el plan y perjudicaría. El tercero de los puntos tiene que ver con la atracción de inversiones. Nosotros sabemos que hasta ahora la gran cantidad de dólares que han ingresado a la Argentina básicamente tiene que ver con el blanqueo. ¿Sí? El blanqueo produjo un ingreso muy importante de dólares, prácticamente 20.000 millones de dólares en efectivo que ingresaron. Unos 7.000 millones ya se han retirado del sistema, es decir, han salido a través de inversiones, a través de distintos instrumentos financieros, pero no están en los bancos. Pero sin embargo, la cantidad que permanece en los bancos es muy importante y es una base bastante sólida para generar, o mejor dicho, para regenerar el mercado de crédito en dólares en Argentina. Y aquí hay una discusión que, si bien no es el tema de nuestra charla de hoy, es importante mencionarlo únicamente. Después de la crisis del 2001, donde explota el sistema porque los bancos no tienen los dólares para devolverles a la gente, resulta que las normativas del Banco Central obligan a que los créditos en dólares solamente puedan ser otorgados a empresas que generan dólares. Si uno tiene una empresa que vende en el mercado interno y que no genera dólares, no puede tener acceso a un crédito en dólares. Esto es una medida de las que se llama macroprudencial, es decir, es una medida que tiende a asegurar el repago del crédito en la misma moneda que el crédito es dado. Si bien es una medida que establece un margen de estabilidad y seguridad importante para el sistema financiero, el gobierno no vería con malos ojos liberalizar este sistema y permitir que un cupo de los fondos que hoy están anclados en los bancos en dólares puedan ser prestados a empresas que no generen dólares. Este es un tema para discutir en otra charla porque tiene sus costados positivos, sus costados negativos y tiene que ver mucho con la fase económica en que estemos. Si estamos en una fase donde la confianza pública todavía es baja, resulta bastante riesgoso avanzar por ese camino. ¿Cuál es la dimensión política de la unificación cambiaria? Porque en definitiva, eliminar el cepo es unificar los tipos de cambio, es decir, eliminar la distorsión de que haya varios tipos de cambio al mismo tiempo. En primer lugar, tiene que ver con un cumplimiento de promesas, es decir, gran parte del crédito político que Milei tiene hasta el día de hoy estriba en que ha venido cumpliendo las promesas electorales, aún aquellas promesas que parecían no tener un rédito político en términos de apoyo popular. Sin embargo, la situación heredada, un verdadero desastre,
ha motivado que el cumplimiento de las promesas se haya constituido en un factor que acrecienta el crédito político de Milei. Por lo tanto, eliminar el cepo reforzaría esta idea. El segundo es eliminar algunos riesgos de volatilidad, digamos. Con muchos tipos de cambio y con un nivel de brecha considerable, como llegamos a tener superior al 100% en la Argentina, eso es un elemento totalmente contrario a la certidumbre que tiene que tener un sistema económico en crecimiento. Totalmente contrario. Por lo tanto, disminuye el riesgo de volatilidad si volvemos a tener un tipo de cambio en la economía argentina. Tercer lugar, lo mencioné antes, el calendario electoral 2025. En octubre hay elecciones, el gobierno necesita tener un resultado muy bueno para tener más diputados y más senadores, y por lo tanto estar menos necesitado de alianzas con otras fuerzas políticas y por lo tanto tener las manos más libres para desarrollar sus políticas. Y por último, el consenso social, es decir, esto está relacionado con el punto 1 y el punto 2, el punto 3. Al tener mayor crédito político por cumplir las promesas electorales y al tener mayor apoyo en el Congreso por una mayor cantidad de diputados y senadores, el consenso social para avanzar en las reformas estructurales importantes que el gobierno quiere realizar durante 2025 es esencial. ¿Qué reformas importantes? Reforma previsional, reforma laboral, básicamente. Son las dos grandes reformas que el gobierno ha prometido y que todavía no puede hacer por falta de consenso. ¿Cuáles son las lecciones de experiencias históricas de salida de esquemas de restricción sobre el tipo de cambio que tenemos? Bueno, las transiciones exitosas hacia regímenes cambiarios unificados han demostrado la importancia de que uno de los factores fundamentales es gestionar las expectativas. En economía se dice que un buen ministro de Economía es aquel que sabe gestionar bien las expectativas. Es decir, los mercados se mueven a través de expectativas y estas expectativas deben coincidir, deben estar alineadas con los objetivos de política económica. Si eso no es así, las medidas van por un lado y los mercados van por el otro. En segundo lugar, el fortalecimiento de los indicadores macroeconómicos. En ese sentido, el gobierno de Milei viene haciendo bien los deberes en el terreno fiscal, viene haciendo bien los deberes en el terreno monetario y falta, y la eliminación del cepo sería el último paso, hacer bien los deberes en el terreno cambiario. Y por último, el tema de gradualismo versus shock, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con las condiciones previas de la economía. Es decir, es importante salir de una vez del cepo, es importante hacerlo en forma gradual. Bueno, este gobierno ha elegido hacerlo en forma gradual. De hecho, recordemos, el gobierno de Macri asumió y eliminó el cepo cambiario que había heredado del kirchnerismo, y durante algún tiempo la cuestión funcionó, pero el descontrol fiscal del gobierno de Macri, que si bien reducía el déficit fiscal, no lo hacía al ritmo que se requería, terminó haciendo explotar la economía. Y entonces el escenario post-cepo, es decir, ¿cuál es el diseño del nuevo esquema de flotación? Acá hasta ahora el gobierno no ha dado muchas precisiones y básicamente hay dos enfoques. Por un lado, algunos funcionarios han transmitido, han dejado trascender que habría una flotación administrada. ¿Qué es una flotación administrada? Bueno, que en el mercado la oferta y demanda va moviendo el valor del dólar, pero que el gobierno tiene algunas pautas de piso y techo que son determinantes, que son límites. Es decir, que si el dólar pasa a determinado nivel, el gobierno vende dólares en el mercado para bajarlo, y si cae de determinado nivel, el gobierno compra dólares para subirlo y para mantenerlo dentro de las bandas, ¿no es cierto? Esa es una de las visiones económicas que hay. La otra visión es ir a una flotación pura. Flotación pura significa que el tipo de cambio lo determina el mercado, que el gobierno no interviene. Y al no intervenir el gobierno, no hay variación en las reservas. Es decir, el gobierno no vende dólares y el gobierno en principio no compra dólares para mantener el valor. Puede llegar a comprar dólares como resultado de tener superávit fiscal, esos pesos usarlos para comprar dólares para pagar, por ejemplo, intereses de deuda. Y este es un esquema sumamente saludable, digamos así, de política económica porque son pesos genuinos, son pesos de superávit fiscal que son utilizados para el pago de la deuda, ¿sí? Tengamos en cuenta que uno de los pilares del plan económico de Milei es superávit fiscal y emisión cero. Si no tenemos en cuenta que estos son los dos grandes lineamientos que están detrás de toda esta política económica, no podemos entenderla, ¿sí? Estos dos grandes lineamientos no pueden ser alterados. Si son alterados,
el resto de las variables económicas. Puntos fundamentales para el diseño del nuevo esquema de flotación: la flexibilidad, la intervención moderada, la transparencia y el monitoreo continuo. Desde Netia Group creemos que en realidad el esquema que se va a implementar, por lo menos en una primera etapa, va a ser de una flotación administrada, donde el Estado va a tratar de intervenir lo menos posible, va a tratar de intervenir solo con fondos provenientes de superávit fiscal, y que esta flotación administrada durará el tiempo necesario hasta que se consolide el sistema, sobre todo pensando que durante esta etapa también se introduce la competencia de monedas. Por lo tanto, tanto el dólar como peso podrán ser monedas de curso legal en la República Argentina. Muchas gracias, suscríbanse al canal para más novedades y nos seguimos viendo.